Saludos, queridos suscriptores y seguidores de Republic Podcast. Bienvenido a otra entrega más. Hoy, después de tanto tiempo, regresa un segmento muy deseado y solicitado por todos nuestros seguidores. Pero si antes que nada quiero darle la bienvenida a Jason Guzmán, mi hermano Jason. Hermano, ¿cómo te sientes? Israel Pérez, hermano, ¿cómo estás? Hey, Israel, tenía tiempo tú que no. Sí, la verdad. Estaba retirado por razones, digamos, laborales, académicas, pero Dios mediante nos vamos a reincorporar de nuevo. Ya está, desde el año pasado no me veo. No, ya, bienvenido, sí, bienvenido a esta nueva temporada. Antes de empezar con este tema, que va a ser la secuencia de un sinnúmero de otros más, como lo hemos venido haciendo desde que iniciamos el podcast, principalmente más este segmento. Si usted no ha visto anteriormente los otros segmentos que hemos hecho con Disraeli, el de Dubái, el de Miami, el de Uruguay, el de España, aquí, ahí en el canal. Usted, Andorra el también. de Andorra. Canadá. Ahí, Canadá. Ahí usted lo puede ver en nuestro canal, que son imperdibles realmente. Y me da mucho gusto porque muchas de esas predicciones y de esos análisis que hemos hecho han estado sucediendo. Sí. Y han estado... Así es. Y sobre todo, Alberto, déjame decirle que el de Dubái alcanzó casi ya los 300 views. Wow. O sea que están matando. O sea, Sí. déjame decir que en el canal de los videos que más tienen views son el de ustedes. No, excelente. Se ve que es un buen trabajo. Y eso fue que se fue hace mucho tiempo, tú sabes. Así es. Pero Sí. antes de empezar este tema, queremos darle las gracias a Guzmán García e Hijos por ser patrocinadores oficial de Republic Podcast. Si usted anda buscando asesoría fiscal, financiera, de contabilidad, inversión, manejo de recursos humanos, esas son la gente idónea. Ellos están ubicados ahí en la plaza Amstar Business, en el local 404, específicamente allá en Bávaro, Punta Cana, para la gente de la zona este que esté bastante interesado en instalarse en toda la región. Ellos tienen servicio en todo el país, pero allá principalmente tienen la mayoría de sus operaciones. Guzmán García Hijo, te pregunta ahí por Arcadio o por Narciso. Y si viene de parte de Republic Podcast, ellos le van a dar ahí unos descuentos. Señores, miren, el mundo hay que entenderlo como es. Y el mundo es constante en los cambios. Existe una palabra que le llaman nuevo orden mundial. Muchas personas la toman y la tratan como si fuera algo de conspiración, pero lo cierto es que no. El nuevo orden mundial no es más bien el factor o la palabra que determina y define en qué eje o quiénes son los que dictaminan y controlan o predominan las políticas hacia donde se dirige la humanidad. Así es. ¿Qué sucede? Ese orden cambia. Cada X tiempo cambia. Y después pudiésemos decir, ¿verdad, Israel? Y de la Guerra Fría, Ajá. ha surgido una potencia en aquel entonces emergente, hoy ya una realidad, quieran admitirlo o no, que le llaman China. Y China ha tenido un ascenso muy fuerte, principalmente en el sector inmobiliario. Pero a su misma vez, hoy en día se encuentra en crisis. Y lo interesante es que no es una crisis que solamente puede repercutir y afectar a China, sino al resto del mundo. El tema de hoy es China y su crisis inmobiliaria. Disraeli, yo creo y entiendo que primero debemos, para el público en general de Republic Podcast, hacerle una pequeña retroalimentación de dónde está China, cuál es su ubicación geográfica, su tipo de cultura, de su sistema político, para que puedan entender cómo China llega a donde está y cómo se encuentra el día de hoy. Ok. Fácilmente China se encuentra en Asia Oriental o Asia del Este. Es el país más grande de esa zona en términos tanto territorial como poblacional. Ya no es el país más poblado del mundo, ahora es la India. Le pasó en marzo del año pasado, curiosamente hace un año, India se convirtió en el país más poblado. Ligeramente 1.400.250.000 tiene India, China 1.400.180.000, más o menos redondeando la población.
que disminuyó un poco porque la población china está en un proceso de envejecimiento que tocaremos un poco adelante, y ese punto afecta hasta cierto punto, condiciona el sector inmobiliario, que lo adelantaremos. Es más complejo de lo que tú crees. Sí. Sí. No, yo me imagino. Sí. Bueno, la cultura china. Hablar de China es hablar de un país con una cultura de casi 4.000 años. Vamos a redondear. Wow. Sí, Sí, una cultura milenaria. milenaria. Claro. O sea, para cuestiones de tiempo vamos a centrarnos un poco en la China moderna, o mejor dicho, contemporánea, que es la República Popular de China. Y nos pondremos en el año 1949, que es cuando nace oficialmente el Estado de la República Popular China, que es un régimen socialista, pero con ciertas particularidades, que más adelante entraremos, que tocaremos el tema del Sí. cambio económico, no tanto político, porque más o menos se mantiene Igual. estable. Igual. No igual, pero estable. Sí. Sí. ¿Cómo está organizado? Bien, en teoría China sería una república parlamentaria porque de una forma u otra es el comité ejecutivo dentro de la Gran Asamblea Popular que designa a lo que sería el secretario general del Partido Comunista. Ojo, el presidente no se llama presidente, sino secretario general del partido, que es el título máximo. Se dice presidente más por un formalismo porque es jefe de Estado Claro. y esas Como cosas. si fuera tipo ministro. Más que un ministro, más que un realmente. ministro. Sí, porque es el jefe de Estado y tiene ciertas competencias ejecutivas. Existe el primer ministro, que es designado por el presidente y refrendado por la Asamblea Popular. Si bien es unipartidista China, hay otros partidos, digamos, dentro del sistema que son partidos, digamos, no son de oposición, pero sí hacen cierto contrapeso. Pero no se van muy lejos del lineamiento del Partido Comunista Chino. Cuando tú dices que tiene ciertos, vamos a decir, comparecencias o tiene actitudes de ejecutiva Parlamentarias. o parlamentaria, ¿a qué te refieres en esa parte? Básicamente, si no tuviera el régimen que tiene China, sería no muy diferente a una democracia parlamentaria occidental. Básicamente que el parlamento tiene muchas funciones ejecutivas y designa las leyes y en cierta medida hace un contrapeso al gobierno. Ok, perfecto. Entonces, nosotros ahí estaríamos partiendo de Israel y de cuando Nixon decide, a través de su secretario de Estado, aquel entonces ya fallecido, con 100 años, ¿Eso en qué tiempo fue? Henry Kissinger. 1900... 72. Ok. Nace 52 años. Sí, 52 años. Sí. Ujú. Pero es cuando Nixon, como decía, con asesoría de Kissinger, ya Ojo, fallecido. Alberto, un año antes a China se le concede el permiso para entrar a la Organización de Naciones Unidas. Sí. Acuérdate que ese asiento Sí. le pertenecía a Taiwán y por el voto que se dio en la Asamblea General, obviamente refrendado anteriormente por el Consejo de Seguridad, claro, sin la anuencia de Taiwán, que fue el estado reemplazante, Claro, se admite a la República Popular China. claro. Que era un estado, digamos, parcialmente reconocido, porque pongámonos en contexto, era la Guerra Fría y sabes que estaba dividido el mundo en dos bloques ideológicos. No del todo colaboraban entre sí, pese a que había dos potencias, digamos, líderes, que era la Unión Soviética en el lado oriental socialista y en el lado capitalista liberal, que serían los Estados Unidos, porque había países que en cierta medida rompieron con esos dos bloques o mantenían posiciones neutrales, más o menos, digamos, ni con un bando ni con otro, e impulsaron otros movimientos, digamos, que vayan más en una línea, no directamente con una u otra potencia, sino que ahí nace el movimiento de países no alineados, que China es uno de los fundadores, por cierto, de ese movimiento, que en el año 55, si no me falla la memoria, rompe con la Unión Soviética. Hay un split o un rompimiento entre la China comunista y la Unión Soviética. Ok. En ese orden, decíamos que Nixon en ese momento, Sí. a través de su secretario de Estado, que fue quien ideó todo esto, Kissinger, Ujú. decide de que Estados Unidos instaure relaciones diplomáticas de manera formal con la República Popular China. Y yo entiendo de que ese fue el momento en donde China se abre la puerta al mundo. Porque aunque, si bien es cierto, China existía como Estado, como tal, pero China estaba ya en su mundo. Del otro China- lado China del mundo. estaba ya en su Del otro mundo. lado del mundo. Sí. Estaba ya en su mundo. Tal vez la teoría expansionista que China debió de tener hace miles de años atrás, la vino a tener, pudiésemos decir, desde ese momento. Sí, más que Hacia expansionista, China O- era más bien un utilizar- estado que se replegaba, porque si Exacto. nos vamos a las antiguas dinastías, el origen del muro
o de la Gran Muralla era para repeler a los invasores, como los mongoles y otros pueblos cercanos. También. Básicamente China tenía una visión ya aislacionista de por sí, por la propia cultura y idiosincrasia del pueblo chino, que se vio reforzada, digamos, por la ideología maoísta que dominaba en ese momento. Sí. Una pregunta que yo quiero hacerle antes que prosigan. Cuando Estados Unidos y otras relaciones diplomáticas con China, ¿eso qué engloba? ¿En lo comercial? Sí, O sea, en todos los ¿qué niveles. se da en eso? Cuando tú haces relación con un país, ¿es a todos los niveles? ¿A qué niveles? Para que la gente entienda. Se da en todos los niveles de manera gradual. Prácticamente lo primero que se abre es el comercio realmente, antes que una formalización política. Claro, se empiezan a abrir delegaciones diplomáticas y consulares para el flujo administrativo político, pero luego, después de eso, vienen las relaciones comerciales. Se ponen los primeros puntos para el intercambio de comercio, ya sea eliminar barreras arancelarias de cierto producto, o si son economías más o menos de mercado, llegar a un tratado de libre comercio en un futuro. Ok, Después vienen otro tipo de cooperaciones. Ok, para que la gente entienda, para que la gente cree que no, diplomático eso nada más, para hablar, beber vino y... No es tan así. No, es más allá es más allá de comercial y demás. Exacto, y que influye directamente hasta en nuestra vida cotidiana, que Así poca es. gente lo entiende. ¿Qué pasa, Jason? Cuando China decide dar este paso con los Estados Unidos, la economía empieza, no obstante, creo que de Israel finales de los 90, principios de los 2000, más que nada, que empieza lo que es la masiva migraciones de empresas que se van a instalar a China por un tema de mano de obra más barata. Entonces empiezan las masivas inversiones de capital extranjero en China. Y eso hace que empiecen las construcciones, el sector construcción, a construirse de manera abismal, agresiva. Exorbitante. O sea, hoy por hoy, el sector construcción creo que es, si no es el más grande, es uno de los 3 más grandes. ¿verdad? Es el segundo sector en cuanto a generación de PIB. Viene siendo un 25% del Producto Interno Bruto de China. Okay, después de la manufactura. Y el PIB de China, ¿no se tiene la cantidad de que ellos manejan? No se sabe. El último no, yo no lo tengo. No tengo el dato ahora mismo de cuánto, pero sí es la segunda economía en términos de PIB nominal después de Estados Unidos. Porque hay una cosa que es el PIB nominal y otro es el PIB per cápita o Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Mira, el PIB nominal es básicamente la cantidad de producción que genera una nación o un país a través de su actividad económica. Es todo el sector económico englobado de manera general y se logra un equilibrio, no un equilibrio, sino un promedio de cuánta riqueza genera esa nación a través de su actividad de distintos sectores. Okay. El PIB nominal es básicamente sería la renta o los ingresos que tienen los ciudadanos en promedio de esa economía. Exactamente, el per cápita. Que hay países que, ojo, no necesariamente son las economías más grandes del mundo en términos de PIB nominal, pero en PIB per cápita sí lo llegan a hacer. Por ejemplo, el caso de Singapur. Singapur tiene un PIB per cápita la última vez como de 80,000 y pico de dólares. Sí, más o menos. Casi, creo que era $85,000 más o menos. Está bien, claro. Bueno, Qatar también. Sí, Luxemburgo. También. O sea que en China la construcción, el sector inmobiliario le repite el 25%. Sí. Eso es mucho. Pero, bastante. Oye, lo más interesante, Jason. Cuando empiezan a llegar todas estas inversiones, van y se centran en lo que es, ¿sabes? Que a China le dicen la fábrica del mundo. Así es. Allá se centran todas las producciones a niveles industriales. Hoy por hoy, si China tiene un tambaleo en su economía, el mundo tambalea. Bueno, lo vimos con la cuestión de los suministros, sobre todo con las mascarillas y otro tipo de insumos, con la pandemia. Todos sabemos lo que pasó. Exacto. Y no sé si estoy errado, pero incluso con un Nintendo muy conocido que saben mucha gente. Un Nintendo videojuego. Un videojuego. Acuérdate que Nintendo es la marca japonesa. Un videojuego muy conocido, que mucha gente sabe, de que venía desde allá y como estaban viviendo el tema de la pandemia y demás, se retrasaron mucho los pedidos. Sí. Por eso, o sea, le afectó mucho económicamente a Occidente y parte de otra, o sea, Norteamérica, Europa. Vamos a decir, Europa, todo esto. La parte de que ellos no podían exportar una cantidad masiva o vamos a decir, suplir las necesidades de nosotros, de comprar eso. Exacto. Y hubo un tema de que esos productos, incluso la gente los compraba y los revendía más caros porque no había. Pero es que lo mismo, la fábrica, o sea, en China realmente
tú no te puedes imaginar la cantidad de empresas manufactureras de diferentes nacionalidades que están instaladas ya por un tema de costo. Así es. Exacto. Y ese crecimiento avasallante hizo que los campesinos que vivían en las afueras, En las zonas rurales, en el interior, en la zona montañosa. En las grandes ciudades chinas como Pekín, como Shanghái. Shanghái, otras más en el sur emergente como Guangzhou, ¿Me Shenzhen entiendes? y otras. Y eso le exige al mercado un nivel de construcción acelerada masiva. Y ahí es que empieza el boom inmobiliario de China, los años dorados de la construcción china, de casi 20 años, sobre todo si tomamos el periodo 2003-2023, que es cuando se da ese boom máximo de construcción. O se llega prácticamente al tope de lo que es el sector. Hago esta breve pausa comercial para sugerirle que si usted anda buscando alguna asesoría fiscal, financiera, de contabilidad o manejo de recursos humanos, la gente de Guzmán García Hijos y EZRRHH son tu mejor opción. Están ubicados en la Plaza Amstar Business en el local 404 en Bávaro, Punta Cana. Si va de parte de Republic Real Estate y Republic Podcast, ellos te harán un descuento. ¿Estás buscando un lugar para una conferencia o para eventos de tu equipo? Tu Workspace es tu opción. También tenemos planes para personas independientes, $10 al día, más ITEVIS. Y ahora mismo tenemos un especial de $15 para salones pequeños, más ITEVIS, y el 25% en oferta. Si vas de parte de Republic Real Estate, en el salón grande quedaría en $41 más ITEVIS. Tu Workspace, tu mejor opción. De seguir pasando a lo que es el desarrollo central de construcción en China, es importante destacar qué pasa, qué sucede luego que empieza este flujo masivo de empresas que empiezan a llegar a China. Acuérdate que primero llega, después de la apertura política, ya a finales de los 80 se da la apertura económica con el sucesor de Mao, que fue Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el líder que se dio cuenta que si se mantenía una economía cerrada o básicamente un sistema socialista de poca producción, iban a ir a un colapso mayor, que ya tenían un colapso en todo el sentido, desde la agricultura hasta el sector productivo industrial. ¿Qué pasa? Se empiezan a crear las primeras zonas especiales. Es en las zonas especiales, sobre todo en las regiones del sur, que es que empiezan a llegar todas las empresas occidentales a la manufactura. ¿Por qué? Había un excedente de personas, unos costes laborales más o menos asequibles, o mejor dicho, asequibles en comparación con los que había en el área de Rust Belt, que es la zona, que era la zona industrial por excelencia de Estados Unidos. El Rust Belt es donde están los estados de los Grandes Lagos, como Michigan, Wisconsin y esos estados históricamente industriales. Okay, parcialmente podemos englobar a Pensilvania por el sector sobre todo minero y otros estados de la Unión, o la zona de la Renania en Alemania, que es donde se concentra la zona industrial por excelencia, que es donde están casi toda la mayoría automotrices, salvo BMW o BMW, como se diría en alemán, que es en Baviera que se encuentra. Ok, perfecto. Entonces, esta migración masiva exige la demanda de grandes construcciones. Porque no había la suficiente infraestructura o sistemas habitacionales. Una cosa extraña, que muchos de esos regímenes socialistas se caracterizaban por crear grandes tipos de viviendas. Hay que darse un paseo por los antiguos cascos de los estados postsoviéticos, que vas a ver muchos de esas edificaciones, que la lógica era para mantener a las personas, o las personas que no tenían, que en realidad eran la inmensa mayoría en ese tipo de régimen, salvo los grandes jefes del Politburó que sí tenían acceso a mejores viviendas, para abastecer o relocalizar la población. ¿Qué sucede, Jason? Pasa algo más interesante. Arranca la construcción en China. Vamos a arrancar. Vamos a construir. China, el boom inmobiliario, construye aquí, construye acá. Torre. Exactamente. Ciudades grandes. Pequeños pueblos de pescadores se convierten en metrópolis de la noche a la mañana. Ciudades en cuestiones de semanas, meses. Una locura. Sí, porque ellos construyen rápido. Pero ¿qué pasa? Hay un factor que entra en el sector construcción de China, que es lo que luego se vuelve el detonante. En China, los constructores, al ver, o los desarrolladores, al ver
el hambre de tanta gente demandando construcción, te vendían un proyecto, te agarraban los cuartos y con eso, en vez de desarrollar ese, compraban otro terreno para exacto. empezar a construir otro proyecto y de ese otro proyecto lo revendía y eso era una vamos a decir, cadena. ¿cómo le llaman? Como se apalancaban uno con otro, vamos a decir. Pero no Exactamente. cumplían con No el... Por ejemplo, cumplían. si tú me Ujú. comprabas a mí un proyecto, tú me lo pagabas completo y todo. Se supone que ese dinero yo te lo prevendía en plano y se supone que después tú me lo pagabas y era para yo desarrollar el proyecto. Esta gente no. Esta gente cogían el dinero y construían otro proyecto Ujú. con ese dinero que vendían. Ay, O sea, ay, compraban ay, ay, terreno. ay, ay, Exacto. ay, ay. Sí. Sin ¿Qué desarrollar. sucede? Y así se mantuvo el mercado mucho tiempo. Y otra cosa, el acceso Mucho a la tiempo. vivienda como tienen los chinos, que era diferente a los occidentales. Claro. Normalmente en Occidente, uno va con un vendedor inmobiliario, te muestra el terreno, y casi siempre es con un intermediario, que son los bancos, que te dan una hipoteca y tú compras el terreno y vas pagando tus cuotas por un determinado tiempo. En China se hacía más directamente. Directamente las personas compraban a las empresas con cierto apoyo, cierto crédito, pero no había ese intermediario directo en los bancos como si pasa en Occidente. Que en Exacto. cierta medida ayudó a ese Exacto. de frenesí Sí. que estamos viendo ahora. Sí, porque es otro sistema político. Claro. Por eso hablábamos del sistema político, porque hay que entender también un Sí, que, poco la hay que cultura. es que el contexto. Bueno, pues nada, sucede y acontece que estos desarrolladores tenían acceso a grandes facilidades con las instituciones bancarias de su país. ¿Me entiendes? Y llega un punto en donde ya el régimen de China entendía de que las viviendas eran para que las personas pudieran comprar y vivirla y no para estar haciendo un negocio lucrativo así tan avasallante Exacto, especulativo. Ujú. especulativo como lo estaban haciendo esta gente. O sea, régimen al fin, un régimen socialista al fin, ¿me entiendes? El control siempre va a existir en estos tipos de régimen. No le dejan todo el mercado a que haga sus actividades como tal. Entonces, estos accesos que tenían a estos créditos, estos desarrolladores, al ver las quejas que habían de las personas y viendo que más que hacer el tema de la vivienda para que la gente la habite, era un negocio así bien monstruoso, el gobierno de China en un determinado momento lanza una política que le llaman la política. De las 3 líneas rojas. ¿Y en qué consiste esa política? Mira, esa política va un poco con el cambio que quiere hacer Xi Jinping sobre la actividad económica de China. Porque vamos a centrarnos en algo. Ahora mismo el régimen quiere crear una base de consumo interno más que ser una especie de empresa exportadora o de máquina exportadora, que era lo que era China. Están incentivando el mercado interno y un poco de el desarrollo más o menos gradual. Es decir, ha ido bajando un poco el ritmo de crecimiento que tenía China hace 20 o 30 años, pero ojo, si bien es bajo para estándares chinos, sigue siendo alto. Siguen creciendo a veces un 5 o 6%, que es bastante para ya muchas economías desarrolladas les gustaría crecer esas tasas. Que Claro. a lo sumo crecen un pírrico 3%. Las que mejor se desenvuelven, claro está. Las que no, están de -1 para allá abajo. ¿Qué pasa? Esto hace que en vez de que los desarrolladores tengan acceso prácticamente ilimitado a tener ese flujo de capital o ese flujo de deuda, más bien empiecen a justificar por qué y en qué van a invertir o cómo van a generar ese tipo de viviendas. Que no solamente es acumular capital y endeudamiento, que es una de las causas porque están muchas empresas o directamente ya están quebradas o están prácticamente en default. Wow. Entonces, al aumentar lo que es esta restricción del acceso al crédito, ¿qué tú crees que empieza a pasar? La gente empieza a reclamar sus viviendas. Claro, no tengo lo que me He prometieron. pagado todo y ¿dónde está mi vivienda? Y los inversionistas reclamar sus inversión, su dinero, porque, a ver, yo estoy financiándote y te estoy prestando dinero para que puedas desarrollar este proyecto. Se supone que tú me vas a devolver el capital más o menos en un tiempo acordado. Y el interés. Y los intereses, exactamente. Y por eso se vieron grandes protestas
en las principales ciudades de China, principalmente. La más reciente con la protesta contra la empresa de Evergrande, que es una de las mayores desarrolladoras de China. Era la mayor, era la que tenía prácticamente el Había monopolio. otra que había quebrado. Sí, que está técnicamente quebrada. Quebrada. Digamos que Que incluso era jurídicamente era sí más grande existe, que exacto, Evergrande. que es Every Garden, creo que era el nombre, Every Garden, Sí. que está técnicamente quebrada, pero sigue funcionando de manera Y jurídica. desde luego se han revelado muchísimas anomalías en cuanto a lo que ha sido la auditoría de estas empresas, el manejo. Wow. O sea, estamos Ujú. hablando de que hubo en una de las auditorías que 2.500 millones, 88.000 millones de dólares. Se hablan de los Exacto. millones de dólares, O sea, 300.000 millones O sea, de podemos dólares. decir que ellos en la auditoría la manipularon. Exactamente. Según las grandes informaciones de grandes firmas auditoras internacionales, sí hubo mal manejo. Claro, la Wow. política del gobierno le afectó, pero había muchísimo vicio en cuanto Exacto. a su manejo interno como tal. Entonces, vienen estas protestas masivas. No me están entregando mi casa. ¿Dónde está mi casa? Y lo desarrolla, ¿dónde está mi cuarto? Y el gobierno no te voy a dar más dinero. Entonces, tú como desarrollador, está cogido por el otro lado. Fulanito quiere la casa. Exacto. El otro Este le pague deben. este quiere que le pague su cuarto y el gobierno no me quiere dar más dinero. Exacto. Y me pone más restricciones de cómo debo hacer mi accional o mis inversiones. Y ahí O cómo desarrollar mis Y proyectos. eso empieza a crear una burbuja. Empieza a crear una burbuja inmobiliaria. Hasta que la empresa, el mayor desarrollador, Evergrande, no aguantó más. Y se declaró en la quiebra. Y estalla la Ya está en la quiebra. Fue el 28 de enero de este año que fue declarada oficialmente en bancarrota y en cesión de pago por un tribunal de Hong Kong. Y entonces, otras cosas que también ha atemorizado al mundo es que recuerden de que las relaciones comerciales de China y Estados Unidos vienen en una turbulencia muy fuerte desde la administración Trump. Ahora no es que está en su mejor momento, está neutra, pero no estable. Entonces eso ha hecho que también muchas empresas estadounidenses se estén mudando o se quieran ir para la India. Exacto. Ha habido un decoupling, una especie de deslocalización, deslocalización sería el término, un decoupling. No solo a la India, sino también a Vietnam y otros países que Se han tenían... ido mudando. Exacto. Sí, tienen o presentan las mismas condiciones que China hace 20 o 30 años. Una mano de obra más o menos asequible, relativamente barata, porque también China, al mismo tiempo que ha ido desarrollando y diversificando su economía, ya los costes no son tan atractivos como lo eran, no sé, en los 20, 90. 30 años 20, atrás. en los 90, O los 2000. primeros 2000, sí. exactamente. Y eso ha hecho eso más las tensiones geopolíticas Ujú. que ha sucedido en el mundo, que son bastantes, y las políticas internas que ha tomado el régimen de China como tal, eso ha hecho una turbulencia. Una turbulencia. Entonces, ¿qué pasa? Tiene preocupado a los grandes inversores, a los grandes desarrolladores, y temen hasta que pueda suceder una crisis tipo Lehman Brothers. Ujú. De hecho, Explica a la gente cuál es esa crisis de Lehman Brothers. vamos allá porque eso es un tema un poquito largo. Sí. Esa fue la famosa burbuja inmobiliaria del año 2008. Del año 2008. que Que en realidad empieza en verano de 2007, pero está ya en el otoño del año 2008. Explícalo Exacto. brevemente a la gente qué fue lo que fue la Básicamente crisis fue inmobiliaria. la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, un exceso de hipotecas que se construían casas o se daban créditos de manera, digámoslo así, a precios relativamente bajos, los mortgages, porque me salió el término en inglés. Los ahora. mortgages, sí, los préstamos. Los préstamos, exactamente. A cualquier persona se le daba un plazo para pagarlo en un determinado periodo de tiempo, que muchas veces hasta 50 años para pagar ese tipo de préstamos. ¿Qué mucho. pasa? Sí, bastante. ¿Qué pasa? Muchos de estos bancos, empezando por Lehman Brothers, como Alberto mencionaba, ya venían con problemas de cuenta pública dudosos, por no decir ya técnicamente quebrados.
como no logran refinanciarse en el mercado, terminan colapsando y eso hace un efecto contagio que inicia primero en el sector inmobiliario, luego va contagiando el sector financiero y bancario. Un efecto dominó. Claro, Exactamente. lo mismo se teme que en China pase lo Puede mismo, pasar porque lo hay, mismo. hay muchos bancos que han dado, imagínate tú, cuando tú tienes un sector que te mueve el porcentaje del PIB de ese país, como el sector construcción, 25% dijiste tú. Exacto, que muchos es- bancos flojan mucho cuarto. Entonces, Sí, se y están eso- viendo ahora de manera asustada. Y desarrolladores pequeños que estaban, vamos a decirlo así, haciendo un trabajo saludable, bien, se han ido a la quiebra también, o están en el punto de tambaleo. porque O ha han sido un perdido la fenómeno. confianza porque mucha gente ya dice, no, pero esta gente lo que me va a hacer es estafar y en vez de darme mi propiedad o mi inversión, que es lo que yo quiero, lo que van a hacer es jugar con mi dinero. Con mi dinero y se van. Exactamente. ¿Qué pasa? La gente empieza a exigir que le entreguen su vivienda o que le devuelvan su dinero. Y por eso, no sé si has visto algunos videos que hay ciudades en China como 15 fantasmas. Sí, Ciudad de Fantasma. Yo Y han lo he tenido que mencionado. empezar a hacer de manera gradual demoliciones. Exactamente. Wow. Sí. Sí. Y grandes proyectos de superficies, como serían centros comerciales que están vacíos o a medio terminal, han evaluado para mejor tumbarlos, que sería más rentable que dejar una edificación vacía y que te ocupa mucho espacio. El gobierno ha querido tomar cierto tipo de medidas respecto a esa situación que se encuentra. No sé si tú manejas alguna de las medidas de la cual ellos han Sí, querido venir por tomando. ejemplo, los municipios flexibilizar las leyes para posesión de tierra, hacer que no sea tan riguroso, tan burocrático para que las empresas puedan tener un terreno edificable. También ciertas viviendas que estaban construidas por las empresas pasar a manos estatales y se conviertan en viviendas de protección oficial para darle acceso a personas de escasos recursos y puedan vivir en ellas. Porque hay otro detalle, hay mucha gente que está empezando a abandonar las ciudades. Como tú dices que se había dado el efecto contrario, gente que había emigrado masivamente hacia las ciudades y eso generó el boom para las edificaciones. Ahora, combinado con las restricciones que había de la pandemia, que agudizó ese fenómeno, se empezó a acelerar una, digamos, paulatino éxodo de chinos hacia el interior. Sobre todo a gente que no era propiamente de esas ciudades, porque en ese tipo de países, si bien hay libertad de movimiento, no es una libertad de movimiento tan isofacto Tan como libre. Occidente. Tan Tienes libre. que No es justificar como aquí. por No es qué como- te no es vas como a mudar a Occidente. ese sitio, No, realmente. Yo me voy hoy para Santiago. Ni que no puede para Santiago, para No, nada. Tienes que justificarle, decirle al ayuntamiento de tu ciudad primero por qué razones tienes algún tipo de trabajo. Sí, así son ese tipo de Wow. regímenes. Sí, claro. Tenemos al vecino Cuba, que es así. Muy poca gente puede vivir en La Habana si no es o nativo de la provincia de La Habana o de la ciudad. Los del interior tienen que justificar de manera... yo no sé cómo decirlo. No, dilo como te salga. No sé... Astronómico. Astronómica, mejor dicho. ¿Por Astronómica. qué me voy a mudar a La Habana? Sistema Literalmente, político. así son los No, sistemas son temas políticos. son temas Ujú. de Y Para son cosas mantener que- controlado y son- a la población Y realmente. son cosas que uno lo ve normal aquí, que uno se No. mueve de lugar Exacto, de un lado lugar a lado. otro. Y son cosas, privilegios, que uno ahora con lo que tú dices, son privilegios que uno tiene, que otras personas no tienen. No. Claro. De hecho, eso hace y ha puesto de que a esa situación en la que China se expone, están todos preocupados y no es para menos. O sea, una inestabilidad en la economía de China ahora mismo es una inestabilidad para todo el mundo. Exacto. Ahí yo me iba a centrar. Ujú. ¿Qué, en su perspectiva de ustedes, su opinión para ambos? Porque ¿Cuáles son, qué efecto puede causar lo que pueda pasar en China más adelante con eso del centro de construcción y el efecto dominó de más financiero al mundo? eso te iba a decir. ¿Cuáles son los riesgos, los riesgos. las consecuencias? Mira, lo primero es Dale. que la alta... China, yo creo que de Israel, Sí. para que si tú quieres ahí abordar un punto. China tiene dos temas. Lo primero es que la cantidad de desempleo que se ha disparado en China es abismal. Ujú. Principalmente en la clase joven, que es la clase que se busca para este tipo de Exactamente. industria de producción mundial. Y la natalidad está horrible. Tú tienes una clase trabajadora envejeciente.
De hecho, hay estimaciones que para el año 2040, un 36% de la población china sea mayor de 65 años. Y no hay joven, no hay tanto joven. Hay población joven, pero ya es excedente. Digamos que en demografía existe lo que se llama transición demográfica, que es cuando tu población va a entrar en un proceso de cambio estructural de sus edades, Ok. en un envejecimiento, pero por haber un relativo aumento de natalidad en generaciones previas, queda una pequeña estabilidad de gente en edad reproductiva que permite hasta cierto punto un crecimiento natural relativamente estable. Ok. ¿Qué pasa? En China también hay otro que es el desbalance entre sexos. No hay muchas mujeres jóvenes en edad joven. En general no hay muchas mujeres. China es Hay un más país- hombres que hay más mujeres. hombres que mujeres. Pero hay muy pocas mujeres en edades fértiles. Vamos Ok. a poner comprendida entre 18 a A más o menos 35. 35 años exactamente. Ok, pero el efecto que va a tener al mundo, eso. Israeli, vamos a Israeli. ponértelo más fácil. Más fácil, Se exacto. paraliza o se cuasi paraliza la economía china, que se Se- diga que oficialmente entra en una recesión. Puede entrar en recesión al haber menos gente. ¿En qué afecta al resto del mundo? Bueno, imagínate países que son muy dependientes de las exportaciones de materia prima hacia China, que son muchos países de nuestra región. Wow. Van a Como verse- por ejemplo. Perú, que exporta cobre y otros minerales. Chile también. Brasil, que exporta soja y carnes y otro tipo de productos. Wow. Ahora imagínate los que recibimos muchos productos importados ya manufacturados de manera terminada, entiéndase automóviles o autopartes. Ya te puedes mismo, dar una wow. idea. O estos mismos, Estos mismos. los celulares, los pequeños componentes que tienen. Exacto. Exactamente. Todo eso viene de... O vamos a decir, lo crean allá y lo ensamblan. Lo ensamblan, sí, Ensamblado, porque pero- hay muchos productos que son, o muchos componentes que son creados en otros países. Sí, Que no lo crean. pero lo que a veces entiendo, lo que puede pasar, por ejemplo, en cuestión de los celulares y demás, es que esas grandes industrias van a tener que buscar otros lugares como Vietnam, como Que la de hecho, India. Sí. El mismo Apple ha dicho que seriamente creo que va a mudar ya de manera oficial su fábrica a la India. A la Eso India, y eso exacto. también Ujú. puede influir en el costo de los celulares, porque no es lo mismo que Exactamente. yo, por ejemplo, en China me cuesta $200 un iPhone, perdón, y disculpa la marca, o en un lugar, por ejemplo, En Camboya, por En ejemplo. Camboya, que me Ujú. dicen, mira, el costo son 250, 300. Exacto. ahí Ya te suman $50 más Claro. al producto. Al consumidor final que somos nosotros. Exactamente. Claro, pero lo cierto es que la situación de China es un tema de preocuparse para todos. Ujú. Desde luego, no es como que si se va a desplomar. O sea, que no va a ser un cataclismo como no, te no, quieren no, no, vender, no. pero sí es preocupante a Pero largo sí es plazo. preocupante porque esto Puede remediar la ese economía mundial. Claro, Sí. de hecho, esa es la grande preocupación de los grandes inversores, de los principales puestos de bolsa y demás, de que haya un Lehman Brothers, Ujú. parte 2. Wow. O peor, O que peor. puede ser peor que Lehman Brothers. ¿Tú tienes algún... Mira, este tema de China, y esto se lo digo aquí a los seguidores de Republic Así Podcast. es. Miren, señores, este fue el tema más barajado. Sí, para este la podcast. verdad. Porque es un tema que... Espinoso, largo. sí, Muy complejo, tiene muchas aristas, porque no sí, solamente sí, tocamos sí. economía, nos fuimos hasta la demografía, que mucha gente se olvida que la demografía influye en los factores económicos, porque imagínate tú un país que sea de pensionista, se te va a bajar tu productividad bastante. Y ya en Asia Oriental, China y sus vecinos están por ese lado. Eso es otro problema también. La mayoría de los países asiáticos están teniendo problemas de natalidad. Entonces, tú me dices, bueno, Alberto, China tal vez tiene problemas de natalidad, pero ahí está Japón también. No, tiene Japón problemas. está peor. Corea del Sur también Todo tiene asiático. problemas. Peor, Todo Corea del asiático. Sur es que el peor está de todo, porque su Todos los natalidad... asiáticos casi. Sí, ¿Saben sí. cuánto es la natalidad en Corea del Sur? ¿Cuánto? 0.72. Ni siquiera uno. Sur, viejo. O sea, que todos sabemos la mega industria que es Corea del Sur. Wow. Entonces, De todos estos, aunque parezca increíble, el que más probabilidades tiene de hacer ciertos ajustes, por decirlo así, o a paliar su crisis demográfica, curiosamente es Japón, más que China y Corea del Sur, porque Japón todavía no ha entrado a un nivel de natalidad de menos de un hijo, como ya llegó Corea del Sur. claro. Entonces, es otro Wow. tema.
Y ojo, nosotros traímos el tema de la crisis inmobiliaria. otros habían apostado a la robótica, por ejemplo, en el caso japonés y de Corea del Sur, pero se ha visto que eso no va a ayudar del todo a paliar esa falta de mano de obra. Y además, sabes cómo son sociedades más cerradas que las occidentales, son mucho más reacias a recibir inmigración, pero tanto en Corea del Sur como en Japón se ha estado debatiendo flexibilizar hasta cierto punto sus leyes migratorias para atraer capital o mano de obra cualificada. Pero la pregunta es, ¿de dónde se tendría esa mano de obra cualificada? Porque no todas las zonas del mundo tienen ese tipo de perfil de inmigrantes, por así Sí, porque decirlo. todo esto Ok. es complicado. O sea, Ujú, es un cualquier- tema bastante Mira, es lo que complicado. te digo. Este fue el tema más debatido, señores, para traer a este podcast. Porque, ok, sí, la crisis inmobiliaria en China es real, se está viviendo, no se sabe todavía en qué pie esté parada. Pero es que es un tema que hay que comprender muchas aristas sociales, culturales, demográficas, geopolíticas, históricas. Ujú. Es muy amplio. Yo- muy amplio. Nosotros aquí tratamos vamos a decirlo así, de aplatanarlo. Sí, de de simplificarlo, simplificarlo. más simplificado y más para la divulgación, claro está. Pero ahí también, aquí repasando mentalmente muchísimos datos así que a uno se le van. Exacto. Por cuestiones obviamente de tiempo. de tiempo, Ujú. pero creo que es un tema que no le vamos a decir que le vamos a prometer una segunda parte, pero es muy probable que ya cuando hay una mejor o otro panorama un poco más claro de lo que pueda pasar o suceder, Podemos dar una Podamos- segunda parte. Dar una podamos segunda parte. traer Algo otra parecido, parte, o exacto. algo parecido. Pero más o menos ese es el contexto y el panorama. Desde luego, hay muchísimos videos informativos, hay muchísimos artículos que debaten al dedillo. Hay hasta documentales, que me voy más lejos, sobre Ujú. nada más la crisis inmobiliaria de China. Wow. Documentales. Documental, exacto. Así Pueden que- buscarlo en YouTube o cualquier plataforma de distribución de video. Dirali, yo no sé si tú tienes algo más que agregar en cuanto a este tema. Creo que ha sido... No, hemos sido creo bastante que claros con hemos ese tema. abordado los puntos más Y importantes. no queríamos realmente. dejarlo pasar porque de verdad que esto es algo que pasa ya, como pasó en aquel asunto en el 2020 y lo sentimos aquí igualito. Exactamente. Bueno, señores, si no hay más nada que agregar, Israel, gracias. mi Gracias. hermano, Un placer, por hermano. Infinita. este tema. Esto es Republic Podcast. Síganse suscribiendo, denle me gusta, comenten, difundan, sigan Así en es. TikTok, en Instagram, en YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y las demás plataformas digitales. Esto es Republic Podcast de House Island. Vamos allá.